está la sonrisa? Extraordinario, excelente. Porque si alguien tiene gozo en su corazón, su semblante, su expresión, tiene que ser de alegría, de paz, de confianza. A veces yo confundo a la gente, porque naturalmente mi diseño es fruncido. Y yo a veces ando manejando y me dicen, pastor, lo vi pasar, andaba como bravo. Y yo, ¿en serio? Sí, andaba como bravo. Yo, bravo. ¿Cuándo? Lo vi pasar en la camioneta y andaba. ¿Ah? Y me miró. Y andaba así mirando para el frente. Y a veces nos traiciona, ¿no? nuestra expresión facial. Pero eso no tiene que ser lo que yo soy y lo que llevo dentro. Así que cada día tenemos que luchar más con nuestra carne y con nuestro seno fruncido, que naturalmente es así. Y tenemos que expresar lo que somos. Bendiga, bienvenida. Tenemos que expresar lo que hay en nuestros corazones. La pregunta es, ¿qué hay en tu corazón? Gozo. ¿Ah? Gozo. Gozo, paz, alegría, confianza. Mi confianza está en tu palabra, Señor. Es cierto que lidiamos con muchas cosas todos los días. Es cierto que nos enfrentamos a situaciones difíciles. Es cierto que vivir, estar vivo, no va a ser raro, pero voy a decir, estar vivo es agotador. ¿No han pensado? Desde que abrimos los ojos en este mundo, nos recibe como una nalgada. Es el primer contacto físico en este mundo, imagínense. Respirar por primera vez es agotador. Usted y yo no lo recordamos. Pero cuando un bebé cambia de respirar dentro del vientre de su madre a respirar en este ambiente, es un proceso incómodo, desagradable. No lo recordamos, pero es así. Vivir, estar vivo, representa una batalla, una lucha, una situación. Pero nosotros que estamos en Jesús podemos hacer declaraciones como esta: el gozo del Señor es mi gozo. Y a medida que conocemos más al Señor y nos adentramos más en una relación con Él, nos vamos llenando de autoridad para declarar cosas como esta. Y todo eso tiene que resumirse en nuestras vidas como una capacidad de hacer frente a las situaciones que estamos viviendo. Porque no dejará de ser incómodo estar vivos. Si hay mucho calor, nos afecta, ¿sí o no? Nos molesta, nos incomoda. Pero si hay mucho frío, también. Si tenemos hambre y no podemos comer por alguna razón, nos incomoda. Pero no es cierto que cuando comemos de más, también nos molesta, también nos incomoda. No es cierto que cuando la gente es poco afectiva, poco expresiva con nosotros, nos incomoda, nos molesta, nos sentimos ignorados, despreciados, abandonados. Pero también es cierto que cuando la gente es demasiado encimosa, cariñosa, ¿no es cierto que también nos incomoda y nos molesta? Dios mío, de mi vida, vivir es agotador. Estar vivo es un problema. Porque no podemos estar conformes. Nos cuesta tener paz y gozo en nuestros corazones. Porque las distintas situaciones que son cambiantes a nuestro alrededor nos incomodan para salir de nuestra paz, de nuestro confort, nuestra alegría. Eso es estar vivos. A eso nos enfrentamos. Y como hijos de Dios,
Podrían decir algunos, no, usted la tiene más fácil. No es verdad. Porque entramos en una carrera de fe donde tenemos que ser un modelo para la sociedad. ¿Sí o no? Tenemos que ser perfectos y eso no añade más facilidad al tema de esta vida. Pero de algo estamos convencidos. Es que Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces usted y yo tenemos que llenarnos de la autoridad y hacer frente a cada situación sin perder nuestra identidad, nuestra naturaleza. Tenemos que esforzarnos, tenemos que pelear, tenemos que entender que no vamos a alcanzar ese estado de comodidad perfecta o perpetua. No va a pasar todos los días, vamos a enfrentarnos a situaciones, pero debemos entender y recordar que el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Un mundo, un sistema que nos oprime, un sistema que nos confronta para llevarnos a perder la paz, a perder el gozo, a perder nuestra identidad y nuestra naturaleza. Así que vamos a gozarnos de estar vivos aunque sea incómodo. Vamos a alegrarnos todos los días porque Dios nos regala un día más para vivir. Cuando vivimos, cuando compartimos con nuestra familia, cuando hacemos vida en el lugar en el que Dios nos colocó, cuando cumplimos propósitos eternos en Dios por estar en el espacio que nos toca estar, estamos honrando a Dios. Cuando usted enfrenta la situación que tiene con la actitud correcta, usted honra a Dios. Aunque sea incómodo, difícil, desagradable muchas veces, vivir ciertos escenarios, cuando usted y yo estamos por encima de esa adversidad que quiere robar mi paz, entonces honramos a Dios. Honramos el haber sido creados a su imagen y a su semejanza. Honramos la oportunidad de haber nacido, honramos la oportunidad de estar vivos, porque otros no lo están. Otros no tienen la oportunidad de desarrollar sus vidas como usted y como yo. Otros están clamando porque están en un lugar recluido, porque están enfermos. Otros quisieran tener las incomodidades que tenemos usted y yo, con el sol, con el calor, que se va la luz. Pues sus incomodidades son posiblemente estar postrados en una cama. La incomodidad suya y la incomodidad mía no se compara con la que otros se enfrentan para poder vivir. Así que nuestra actitud frente a las situaciones que creemos que no nos dejan vivir en paz debe ser diferente. Debe ser diferente. Porque podríamos decir, bueno, no es culpa mía que a otro le esté yendo mal. No, no es culpa tuya. Pero la realidad es que ambos están vivos y tú y yo sufrimos y nos quejamos por cosas que quisieran estar viviendo otros. ¿Cuántos en este momento no quisieran cambiarnos sus problemas por los nuestros? Porque al ellos ver nuestros problemas, me da risa. Porque sus problemas posiblemente son de una magnitud estratosférica, donde realmente es difícil vivir. Vi hace tiempo, ya vamos a comenzar a explicar, esto es una introducción. Téngame paciencia. ¿Sí? ¿No tiene paciencia? Bueno, gracias. Hace tiempo vi una imagen en Facebook de un papá y una mamá cargando a un bebé y el papá llevando 2 tanques de oxígeno. ¿Recuerdan esa historia? El papá caminando con 2 tanques de oxígeno, no recuerdo, y del tanque de oxígeno una manguerita hacia el bebé porque el bebé necesita oxígeno para poder vivir. Evadamos eso por un momento. A nosotros nos incomoda que hay mucho sol.
médico a hacer una consulta, cargando el tanque de oxígeno que le permite a su hijo estar vivo. Y así hay muchas cosas a nuestro alrededor que son mucho más complicadas que las que nosotros enfrentamos. Y yo no quiero hoy hacerlo sentir culpable por las dificultades de los demás, de ninguna manera. Lo que quiero es que juntos reflexionemos en que estamos bendecidos por Dios. Amén. En que estamos en un lugar acogedor, en el refugio y en el cobijo de nuestro Padre eterno, donde posiblemente nuestras situaciones difíciles son llevaderas, son tolerables, no son para tomar actitudes como las que tomamos a veces. Y que esta reflexión nos permita entender que honrar a Dios con nuestra manera de enfrentar esta vida es una forma de ser agradecidos con Él por habernos dado la vida. Hay que honrarlo cuando tomamos nuestras decisiones. Hay que honrar a Dios cuando tomamos nuestras actitudes. Hay que honrar a Dios de la forma en que reaccionamos ante aquello que intenta robarnos la paz. ¿Cómo puedo honrar a Dios? Y aquí centramos en el mensaje. ¿Cómo puedo honrar a Dios con mi comportamiento, con mi vida? Entendiendo que hay diferentes situaciones que me rodean que me hacen actuar de una manera que en vez de honrarlo, ¿cuál sería la palabra? Deshonramos a nuestro Creador y le restamos valor a la oportunidad que nos dio de estar vivos. Y quiero añadir a lo que dije de que estar vivo es agotador, pero también es maravilloso. Estar vivo es cansado, sí, pero es extraordinario a la vez estar vivo. Estar vivo representa una lucha constante, pero también es un regalo hermoso estar vivos. Entonces nuestra actitud frente a la vida y a lo que nos toca enfrentar personalmente, esa actitud debe honrar a Dios. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo honro a Dios con mi vida? ¿Cómo dispongo mis actitudes, mi vocabulario, mi forma de ser para honrar a Dios? ¿Cómo comienzo a dar cambios? ¿Cómo comienzo a dar frutos en mi forma de enfrentar la vida? Y quiero leer las Escrituras, Hechos capítulo 8. Quiero que entendamos hoy que la honra a Dios es un compromiso profundo de cada ser humano. Y esto no se trata de que si usted tiene tiempo en el Señor, que si usted ya es bautizado, que si usted ya conoce mucho las Escrituras, no. Honrar a Dios es un compromiso, es una responsabilidad, es un deber de todo ser humano. Por el hecho de haber sido creados a su imagen y semejanza, por el hecho de habernos dado la oportunidad de vivir, de tener hogar, de tener familia, de tener hijos. A Dios se le honra porque Él merece ser honrado. Y cuando vamos a las Escrituras, en el capítulo 8 del libro de los Hechos, encontramos los apóstoles, los discípulos del Señor, estaban por diferentes lugares de Judea. El versículo 1 dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo leemos esta escritura. A partir de ese día empezó una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén. Toda la iglesia huyó a diferentes lugares de Judea y Samaria. Solo los apóstoles se quedaron en Jerusalén.
una persecución, una guerra, no solamente espiritual, sino física, en contra de los hijos de Dios, los discípulos. Y en medio de este proceso tan duro, el versículo 5 dice: Felipe anuncia el mensaje en Samaria. Y estando perseguidos o siendo perseguidos, los discípulos del maestro salen a predicar, salen a llevar el mensaje, salen a cumplir la gran comisión. Y dice el versículo 5: Felipe fue a la ciudad de Samaria y allí anunció el mensaje acerca del Mesías. El versículo 6 dice: un gran número de samaritanos escuchaba a Felipe, veía las señales milagrosas que hacía y le prestaba mucha atención a su mensaje. Muchos tenían espíritus malignos, fueron sanados. Los espíritus les salían dando alaridos. También fueron sanados muchos inválidos y paralíticos. Los habitantes de esa ciudad estaban muy, ¿qué dice allí? ¿Están leyendo conmigo? Estaban muy tristes. ¿Cómo dice su versión? Con gozo. Aquí dice contentos, alegres. Los que recibían el mensaje estaban felices, estaban contentos, estaban alegres. Pero la pregunta es: ¿Felipe y los apóstoles estaban felices, contentos y alegres de ser perseguidos? Veamos el contraste. Ellos enfrentan una persecución de muerte. ¿Se puede estar feliz, contento y alegre en esa situación? No. Pero la tarea y la labor que ellos tenían llevaba contentamiento, alegría y felicidad a la vida de alguien más. ¿Sabe qué significa eso? Un compromiso con aquel que te llamó, que te dio nombre, que te dio propósito. Eso es honra. Cuando somos capaces de servir a Dios y de hacer algo por alguien más, aunque nosotros estemos mal. Eso es honra. ¿Cómo honramos a Dios? ¿Cómo honro a Dios con mis actitudes, con mi comportamiento? Bueno, no permito que las situaciones que me rodean cambien mi identidad y prosigo actuando como lo que soy. Los apóstoles predicaban, los apóstoles esparcían el mensaje del evangelio. Era su llamado y su propósito. Y en medio de la persecución, ¿ellos qué hacían? Se escondían, dejaban de predicar, decían: sálvese quien pueda, decían: yo primero y después los demás, decían: no, cuando pase la persecución entonces salimos a predicar. No, honraban a Dios a pesar de que su situación era contraria, era adversa. ¿Cómo honro a Dios? Honro a Dios cuando soy perseguido. En este caso no eres perseguido para morir. Posiblemente eres perseguido por una mentira, por una calumnia, por la irresponsabilidad de alguien, por el egoísmo de alguien que te rodea, por la necesidad, por la escasez. Posiblemente eres perseguido en este momento por situaciones diferentes a las que los apóstoles, pero el contexto o la esencia sigue siendo la misma. ¿Qué hacemos mientras estamos padeciendo? ¿Dejamos de honrar a Dios? ¿Dejamos de congregar? Se me fue la gente. Vuelva, no se vaya. Cuando estamos en momentos de dificultad, entonces no, pastor, mire, yo me voy a quedar en la casa. Oye, yo no voy al grupo. Oye, sí, es verdad, yo le di una trompada a la vecina. Lo que pasa es que estoy pasando momentos muy difíciles. En momentos difíciles es donde tenemos que demostrar que podemos honrar a nuestro Señor y podemos enfrentarnos a las situaciones adversas con una actitud correcta. ¿Cómo honrar a Dios? Solamente en las buenas honramos a Dios. Cuando tenemos buen trabajo, cuando hay comida en la casa, cuando nos llevamos bien con los vecinos, cuando todo es paz y armonía. Allí honramos a Dios. Allí damos un buenos días, un Dios te bendiga, un Cristo te ama.
Cuando no estamos atravesando situaciones difíciles, entonces es que podemos honrar a Dios. Pero comenzando le dije que la vida no es así. La vida es todos los días un dilema distinto para robarnos la paz, el gozo y la alegría. Nunca nuestras vidas van a entrar en un estado de paz absoluta, tranquilidad, donde nada nos molesta, ni el frío, ni el calor, ni el vecino, ni la música del vecino, ni el humo del vecino. ¡Nunca! Entonces la pregunta es, ¿cuándo voy a honrar a Dios con mi vida? Cuando ya yo no tenga persecución, cuando ya nada me moleste a mi alrededor. Y allí es donde debemos reflexionar. A Dios se le honra siempre. Y estos hombres de Dios lo degustaron con sus vidas, siendo perseguidos. Huyen de una ciudad, pero van a otra a llevar el mensaje. Y yo me imagino la escena. Agáchate, Felipe, que ya viene. Ya pasaron, vamos a seguir predicando. Yo me imagino el contexto. No están entrando a la ciudad, vamos a predicar en la salida de la ciudad. Ya vienen por aquí, vamos a dar la vuelta y vamos a predicar del otro lado. Yo me imagino la situación compleja de sentir que te persiguen para matarte, pero no dejar de cumplir el propósito por el cual Dios te dio la vida, te creó, te formó, te dio nombre, te dio identidad y propósito. Es algo extraordinario. ¿Qué es honrar a Dios? Honrar a Dios es no cambiar lo que eres a pesar de las situaciones difíciles que te rodean. Eso es honrar a Dios. Y la honra a Dios es parte de lo que somos. Dentro de nosotros hay un ADN que nos empuja a reconocer la soberanía de Dios sobre nuestras vidas. Dentro del ser humano hay una necesidad de Dios impresionante. Y esa es la razón por la cual el ser humano no se está tranquilo. Necesita una deidad, necesita un Dios, necesita una conexión espiritual. Algunos equivocadamente se van tras dioses falsos, a la idolatría, a la hechicería, a la brujería. El ser humano no puede estar sin una conexión con Dios, porque fuimos creados para relacionarnos con Dios. Entonces usted y yo, que estamos en Jesús, que estamos en Dios, no debemos pasar por alto el compromiso de que nuestras vidas lo honren a Él. ¿Qué hacer para honrar a Dios? Identifica el momento en el que más angustiado te sientes como el mejor momento para honrar al Padre. Identifica el momento donde tienes más oposición, más adversidad, para decir, este es el mejor momento para honrar a mi Padre. Identifica el lugar donde te sientes más perseguido para honrar a Dios, porque eso demuestra tu compromiso real y genuino de amar a Dios. Honrar a Dios es entender que aunque la estás pasando mal, hay alguien que está peor, que te necesita a ti para ser bendecido por Dios. Eso es honrar a Dios. Honrar a Dios es entender que aunque estás viviendo tu peor momento, todavía eres un instrumento en las manos de Dios. Eso es honrar a Dios. Honrar a Dios es poner tu situación por un lado, no a un lado, por un momento, porque hay alguien frente a ti que se va a perder, que va a fracasar sin una palabra de bendición de tu parte. Eso es honrar a Dios. Es cargar con tu situación, pero entender que tienes la capacidad para cargar con tu situación, pero también bendecir al que está a tu lado. Eso es honrar a Dios. Porque eso le dice a Dios, Señor, entiendo que me necesitas, entiendo que me creaste para ser de bendición,
entiendo que soy un agente de cambio y aunque tengo situaciones difíciles y esa es tu voluntad, entiendo que me llamaste para hacer eso. Yo no sé usted, pero yo creo que los hijos de Dios tenemos esa identidad. Y estando en esta campaña, digámoslo así, Felipe viendo milagros, viendo sanidades. Imagínense a un predicador en esa situación, predicando, los paralíticos se levantan, los inválidos, hay sanidad de los espíritus inmundos salen. El mejor momento, la cosa empieza a mejorar. Oye, estamos mejor, se está derramando el poder de Dios. Qué gran bendición. Allá teníamos persecución y salimos corriendo, pero aquí estamos viendo la gloria de Dios. Y yo me imagino a la gente contenta atendiendo a Felipe. ¿Usted sabe cuando la gente está contenta? Eso le da el café a uno, el catalín, pan. Eso no hay donde ponerlo a uno, ¿verdad? Cuando la gente está contenta. Ahora, cuando la gente no está contenta, Dios mío de mi vida, pone fuerte la cosa. Pero Felipe está en un contexto donde la gente está alegre, gozosa, contenta. Entonces imagínense a Felipe allí como predicador de la palabra, como ministro del Señor, sanando. Felipe, ven, hospédate en mi casa, aquí está la mejor cama. Felipe, ven, aquí está la comida. Porque cuando la gente está contenta, usted sabe cómo es la gente contenta, ¿verdad que sí? Entonces imagina a Felipe allí, un escenario de, bueno, ayer me estaban persiguiendo y casi me agarran, pero ya la cosa se está mejorando. Ya la cosa va mejor aquí, la campaña está buena. Mañana en la noche seguimos predicando para que sigan habiendo. Me imagino a Felipe gozoso, contento, haciendo la obra. Pero si seguimos leyendo y llegamos al versículo 26, en medio de esa atmósfera gloriosa y poderosa, el versículo 26 dice: un ángel del Señor le habló a Felipe. ¿Está conmigo ahí en el 26? ¿Qué le dice el ángel? Prepárate para ir al sur por el camino que va de Jerusalén a Gaza, el camino que cruza el desierto. Un contraste, ¿verdad? Oye, Señor, pues esto está tan bueno aquí. Me están dando cuchillo frito todos los días. Esta gente está contenta y hay milagros y hay sanidades y me van a sacar de aquí para el desierto. Dios mío de mi vida, un día más, Señor. Vamos a darle esta campaña gloriosa un día más. Honrar a Dios significa muchas veces entender que nuestra comodidad, la parte no nos va a gustar, necesita ser sacrificada. A veces honrar a Dios demanda que mi comodidad sea sacrificada para bendecir a Dios. Honrar a Dios. Y es lo que le pasó a Felipe. Y ese es el contraste que vemos de venir siendo perseguido, de estar luego en un espacio de gloria, de poder, de alegría, de gozo, y luego pasar a un escenario desagradable como el desierto. ¿Qué hay en el desierto? Pregúntese, ¿qué hay en el desierto? ¿En el desierto hay cochino frito? No hay. ¿Hay queso de cabra? No hay queso de cabra en el desierto. Hay sombra, hay agüita fría, hay una cama corredora. ¿Qué hay en el desierto? En el desierto hay desierto, en el desierto no hay nada, en el desierto hay sol, mucho sol. Y parece que el sol del desierto es más caliente que el sol de otro lado. Eso hay en el desierto. Y Felipe está en la mejor campaña de su vida. El ángel le dice: epa, está muy gordo, Felipe. Te está saliendo barriga, Felipe, de tanto comer aquí. Felipe, ese cochino frito que tiene te va a sacar de forma, Felipe. El Espíritu Santo se acerca, el ángel se acerca a decirle: te tienes que mover. Y
cualquiera de nosotros diríamos, pero si estoy tan cómodo aquí, si acabo de llegar, ya me estaba acostumbrando. Nosotros diríamos, ¿y por qué no manda al hermano Samael para allá, para el desierto? ¿Y por qué el hermano Simón no va? Él tiene rato que no va por esos lados. A mí déjeme aquí. Oiga, Señor, bájele dos, pero si me vienen persiguiendo, nomás alcanzo un poquito de tranquilidad y ya me manda para el desierto. Qué tremendo es el compromiso de un hombre de Dios, de honrarlo a Él a pesar de las circunstancias. Qué bonito es cuando uno entiende que Dios nos creó para algo extraordinario. Un ángel del Señor le habló a Felipe: prepárate para ir al sur por el camino que va a Jerusalén, a Gaza, el camino que cruza el desierto. Entonces Felipe fue. ¿Y qué encontró? El famoso etíope. Y la pregunta es: Dios mío de mi vida, ¿no estábamos sanando paralíticos, echando fuera demonios en Samaria? Y el Señor me saca de allá por un etíope. Ahí donde nosotros como seres humanos diríamos, yo fuera hecho más allá, Señor. Ahí, esa campaña en vez de 7 días la hubiésemos puesto 15 días de campaña. ¿Cuántos no se hubiesen convertido en Samaria? ¿Cuántos más no hubiesen sido sanos, libres en Samaria? Humanamente podríamos decir, oye, esa fue una mala jugada del ángel, porque en Samaria había una campaña extraordinaria. Y no solo eso, Felipe estaba teniendo un respiro. Pero aunque no entendemos muchas veces los movimientos que hace Dios, escuche esto: honrarlo es más importante que entenderlo. Honrar a Dios con tu vida es más importante que entender lo que Él quiere hacer con tu vida. No cuestiones, es que no entiendo, pero ¿para qué quiere entender? Es que no sé por qué Dios hace las cosas así. Es que el Señor me tiene que explicar primero. A Dios no lo podemos entender. Porque si por un segundo o una milésima de segundo nuestra mente fuera abierta para entender la mente de Dios, este cuerpo cae allí, no resiste la inmensidad del conocimiento de la mente de Dios. Nos fuimos creados y diseñados para entenderlo a Él. Escucha esto y grábalo en tu corazón y en tu mente. Fuimos creados para honrarlo a Él, con nuestras vidas, con nuestro tiempo, con nuestra familia, con lo que somos, con lo que tenemos. Fuimos creados para honrar al Creador, no para entender los propósitos, los diseños del Creador. No nos compete querer luchar contra el ángel para quedarnos en el momento y en el lugar cómodo. Nos compete escuchar al ángel para honrar a nuestro Señor. Pastor, ¿cómo honro a Dios? Ve a Felipe. Aprendamos de Felipe. Veamos la historia de Felipe como algo admirable. Porque a ninguno de nosotros nos gusta que nos saquen de la comodidad en la que estamos, pero a veces es necesario por los propósitos eternos de Dios para alcanzar y bendecir a alguien, así sea uno que necesita un mensaje de salvación. Y algunos podrían sacar cuentas y decir: no, yo sigo pensando que fue una mala jugada, en Samaria había más gente, el etíope era uno solo, pero el etíope de una región lejana iba a ser el portador que iba a conquistar a toda una nación con el mensaje del Evangelio. No nos compete entender ni saber a cuántos iba a alcanzar el etíope. No nos compete medir si era más importante Samaria, la comunidad de Felipe o todos los que el etíope iba a alcanzar. Nos compete saber que si honramos a Dios, estamos en el lugar y en el camino correcto. Así sea un desierto, dígame que así sea incómodo, así sea desagradable, si tú escuchas a Dios para honrarlo, aunque veas dificultad a tu alrededor, estás en el lugar correcto.
Estás en el lugar correcto. Y eso es lo que bendice tu vida. Estar en el lugar correcto. Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela. Abraham en su tierra y su parentela ya era próspero, ya estaba bien, ya estaba cómodo. Y Dios sacó a Abraham, ¿para dónde? Para un desierto. Y cuando leemos las escrituras parece que a Dios le gusta llevar a la gente para los desiertos. Dios mío de mi vida. Y Jesucristo, después de ser bautizado, que salió del agua, el Espíritu Santo lo tomó. ¿Y para dónde lo llevó? Dios mío de mi vida. Hay un patrón, hay un modus operandi, Dios. Hay una manera en que Dios hace las cosas. Y generalmente hay desiertos de por medio. Jesús fue para el desierto. Felipe fue para el desierto. Abraham fue para el desierto. Usted y yo no vamos a ir para el desierto. Dios mío de mi vida, pregúntese eso. Jesucristo mismo, después de ser bautizado, se abren los cielos y se escucha una voz que dice: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Y se vio al Espíritu Santo descender como paloma sobre él. Imagínese la escena. Imagínese el reconocimiento de Jesús frente a la multitud. ¡Wow! Comenzar su ministerio de forma extraordinaria. E inmediatamente se lleva al desierto. La vida está llena de desiertos. Pero Dios muestra su gloria poderosa en los lugares donde las personas creen que no puede haber nada. Dios bendijo a Felipe en el desierto. Dios mostró su gloria poderosa en ese desierto de Felipe. En uno de los últimos versículos del capítulo 8, quiero que vayan conmigo. Al versículo 39. Mire lo que ocurrió en el desierto. Ser perseguido. Estoy siendo perseguido. Felipe, me voy. Entra una campaña extraordinaria, gozosa, mucho cochino frito. Ay, Dios mío, sabroso. Y el Espíritu Santo me dice: sal de allí al camino que es desierto. Voy en desierto, caminando por el desierto. Encuentra al tío, me enseña al tío, bautiza al tío. Pero lea lo que dice el versículo 39. Algo extraordinario ocurre en los desiertos. Felipe dice: cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó a Felipe y el funcionario ya no volvió a ver y siguió muy feliz su camino. ¿Alguien tiene otra versión? Completo el versículo. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor ¿Usted está entendiendo lo que ocurrió? ¿Usted está entendiendo lo que ocurrió? Amén. Felipe fue arrebatado. Felipe fue teletransportado. ¿Dónde ocurrió eso? ¿En Samaria? ¿En la campaña? ¿Sanando? Ocurrió en el desierto. Una experiencia extraordinaria que muy pocos pudieron experimentar. ¿Quién la experimentó? Felipe. ¿Dónde? En el desierto. ¿Por qué? Porque honraba y obedecía a Dios. Las mejores cosas de nuestra vida, es extraño, no nos van a ocurrir en medio de la bonanza. La mayor manifestación de la gloria de Dios no está en los momentos de abundancia, está en los momentos en que no tenemos nada.
Ahí la gloria de Dios se manifiesta con poder, autoridad y milagros extraordinarios. El desierto es necesario para que podamos conocer la gloria y el poder de Dios. El desierto en tu vida es necesario para que tú entiendas la magnitud del poder y de la autoridad de Dios sobre tu vida. El desierto es necesario para que podamos reconocer que no es con nuestra fuerza, ni nuestro poder, ni nuestra autoridad, sino es con la de aquel que nos creó. Por eso a Dios se le obedece, por eso a Dios se le honra. Abraham fue bendecido, prosperado en el desierto. La pregunta es, ¿cómo es esto posible si en los desiertos no hay nada? En los desiertos sí hay algo. En los desiertos hay algo extraordinario. ¿Usted sabe qué hay en los desiertos? La presencia de Dios esperando a sus hijos para demostrarles su poder y su gloria. Eso hay en los desiertos. Eso hay en tus dificultades. Eso hay en tu escasez. Eso hay en tu necesidad. Una oportunidad extraordinaria para que veas el poder de Dios. Eso hay en un desierto. Es que no me gustan los desiertos, a nadie le gusta. Felipe no pidió ir al desierto. Abraham no pidió ir al desierto. Jesús no pidió ir al desierto. Pero todos fueron al desierto a encontrarse con la presencia de Dios para salir de allí con una experiencia extraordinaria. Nos conviene entonces preguntarle a Dios, Señor, ¿cuál es el camino para el desierto? Señor, ¿por dónde queda la vereda que lleva al desierto? Señor, ¿en qué esquina doblo para llegar a ese lugar donde me estás esperando? ¿Qué es honrar a Dios? Honrar a Dios es entender que hay propósitos eternos en nuestras vidas que necesitan un cumplimiento a pesar de. Y ese a pesar de incluye todas las situaciones, los sueños, los proyectos, los anhelos que yo tengo. Honrar a Dios es entender que hay un propósito eterno sobre tu vida a pesar de todas las cosas que a ti te gustaría hacer o hacer en esta tierra. Honrar a Dios es entender esta verdad. Cualquiera que le hubiese preguntado a Felipe sin él saber lo que iba a ocurrir en el desierto, Felipe, humanamente, no en el espíritu, no me respondan en el espíritu, Felipe. ¿Prefieres quedarte aquí en Samaria en esta campaña extraordinaria donde la gente está contenta o prefieres irte a llevar sol y a sudar como un loco allá en el desierto? Humanamente, si le preguntáramos a Felipe en este momento, ¿cuál sería la respuesta de Felipe? No nos vayamos muy lejos. ¿Cuál sería la respuesta suya y la mía? ¿Ah? Y seamos íntegros. Mire, yo prefiero Samaria. Yo digo, no, déjenme aquí. Aquí la cosa está muy buena. En nuestra humanidad, la respuesta siempre sería el lugar donde vamos a estar más cómodos. En nuestra humanidad, la respuesta siempre va a apuntar a satisfacer los deseos de la carne. Humanamente hablando, todos vamos a inclinarnos por el lugar de mayor confort y comodidad. Pero la verdad es, y con esto termino, que no llegamos a este punto a estar cómodos. Esto no le va a gustar, pero yo se lo voy a decir. La verdad, cuando evaluamos nuestra biología, nuestro nacimiento, nuestro crecimiento, no llegamos a este mundo a estar cómodos. Porque este ecosistema nos incomoda, todo nos molesta, nada nos parece, nada nos tiene conforme. La realidad es que la comodidad excesiva, extrema, es un invento del diablo, del maligno, para apaciguar, para crear un letargo, un adormecimiento en cuanto a los propósitos por los cuales fuimos creados.
La comodidad está diseñada para que perdamos de vista nuestros propósitos y nos quedemos reposadamente atendiendo los placeres de la carne. Para eso es la comodidad. La comodidad es utilizada por el sistema para distorsionar el diseño que Dios te dio cuando te creó. Y por eso es que te cuesta servirle a Dios. ¿Cuesta servirle a Dios? Porque cuando vas a servirle a Dios, pensamos ¿en qué? La comodidad. La comodidad. En que tengo que dejar de hacer, en que no me va a alcanzar tiempo para él. Ay, es que esa tarde no iba a dormir. Ay, es que, oye, es que esos días yo voy a estar ocupado. La comodidad, si tú lo realizas y lo piensas con integridad, te vas a dar cuenta que te aleja cada vez más del propósito por el cual Dios te creó. Y trabajamos. ¿Y acaso no es verdad que cada vez trabajamos más para tener más comodidades? ¿Aló? ¿O trabajamos para estar cada vez más incómodos? Queremos una casa mejor, queremos un carro mejor, queremos un televisor mejor, un aire acondicionado mejor, un colchón mejor, una cama mejor. Y después que la tenemos, inventa una mejor. Y decimos, ay, yo me compré esta. Bueno, en un año me la compro, en 2 años me compro la otra, porque perseguimos una comodidad que nunca nos va a saciar. Siempre vamos a querer estar más cómodos. En nuestra humanidad, y es lo que nuestra carne quiere, siempre estar más placentera, más cómoda, más ligerita, más consentida, más abrigadita. Eso quiere nuestra carne. Pero eso nos aparta y nos aleja del desierto en el que Dios te está esperando. ¿Qué hacemos? Y no se malinterprete este mensaje. Yo le recomiendo que se esfuerce para darle a sus hijos, a su familia, una estabilidad. Por supuesto que sí. Pero no permita que lo arrope ese pensamiento del mundo de cada vez querer más, cada vez necesitar más, nunca estar conforme ni saciado con el nivel de comodidad que tiene. Trate de incomodarse un poco. Por lo menos si yo dijera hoy, en este momento, a las 3 de la tarde salimos, que hay bastante sol. Vamos a ir a evangelizar en los bancos, vamos a llevar palabras de bendición. Cada uno de nosotros entremos a nuestra cocina y saquemos un artículo, si una harina pan, una pasta, un aceite, lo que sea. Primero que usted meta la mano ahí, lo primero que saque.
dice la Biblia. ¿Ah? Todos los apóstoles murieron. A unos les cortaron la cabeza, a otros los abrieron por la mitad, a otros los crucificaron por abajo, a otros los atravesaron con una lanza, a otros los apedrearon hasta la muerte. ¿Ah? Murió gozoso, dice la hermana Noelia. La Biblia dice que los cielos fueron abiertos. Un Felipe murió siendo un Esteban, perdón. Esteban murió apedreado. Pero en ese momento, ¿qué ocurrió? Se abren los cielos y ve a Dios y ve a Jesús en toda la vida. Experiencia que no podría vivir en su comunidad perpetua. Cuando nosotros salimos de la comunidad y honramos a Dios, siempre vamos a ver algo que los demás no pueden ver. Siempre vamos a disfrutar algo que los demás no pueden disfrutar. Pedro, estando en esa barca, seguro, le dijo Jesús: si eres tú, manda que yo vaya. Salió de esa comodidad. ¿Y qué pasó? ¿Cuántos hombres en la historia de la humanidad caminaron sobre las aguas? Dos. Jesús y Pedro. Ponte de pie. Escucha esto. Si tú quieres que tu vida cambie, trascienda algo extraordinario y poderoso, eso no lo vas a conquistar buscando cada vez más tu bienestar, tu comodidad, alimentando los deseos de la carne. Si tú quieres ver la mano de Dios sobre tu familia, sobre tus hijos, sírvele a Dios. Sírvele a Dios. Resístete a solo buscar tu comodidad y comienza a incomodarte de vez en cuando para servir a Dios. Todos los grandes hombres de Dios fueron recompensados con cosas extraordinarias por honrar a Dios. Unos vieron cielos abiertos, otros fueron transportados, otros caminaron sobre las aguas, otros vieron milagros extraordinarios. Todos ellos alcanzaron algo extraordinario por honrar a Jesús. No les pido que abandonen a sus hijos, a su familia, a su trabajo para servir a Dios. Les pido que entiendan que la comodidad excesiva, el no querer soltar algo de tu tiempo, de tu espacio para honrar a Dios, te hace daño, te aleja de lo sobrenatural de Dios, te aleja de la bendición que Dios tiene para ti. Necesitas entender esta verdad. Necesitas salir de tu comodidad. Haz algo. Confronta tu vida y tu corazón por un instante, durante mediodía, durante un fin de semana. Haz algo por alguien más. Sacrifica una de las siestas de la semana
donde está en este momento nuestro pastor, porque está sirviendo a Dios. Somos una